A todos, bendiciones. Buenas noches a todos, bendiciones. Ok, buenas noches, señor Luis Quiñones también. Buenas noches, Yuri. Buenas noches. Listos, amigos. Dios les bendiga. Aquí estamos reunidos en el nombre del Señor Jesucristo para el curso de Academia Cristo de nuestro discipulado, el curso que se llama La Biblia, una nación caída. Lección 2, Elías y los profetas de Baal. Nos vamos a enfocar en Primero de Reyes 18, 16 hasta capítulo 19, versículo 2. Listos. Comenzamos con una oración. Señor Dios, bien sabes que nosotros también batallamos con la idolatría. Nuestros corazones son fábricas de ídolos. Podemos nosotros convertir el viejo Adán en nosotros, convierte a cualquier cosa, a cualquier actividad, a cualquier persona en nuestras vidas en ídolo. Cada vez que ponemos más prioridad a cualquier cosa o persona que a ti, pues ya estamos cometiendo idolatría. Ayúdanos en estas historias a identificar la idolatría en nuestros propios corazones y de arrepentirnos, pues fortalécenos para adorarte, alabarte en todo, en cada momento y en cada actividad de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Solo para recordarles que tenemos una regla muy sencilla aquí en la academia, es respetar, pues haciendo lo posible por cumplir con las tareas, los proyectos que se les encargan, llegando puntuales, gracias a ustedes, quienes hayan llegado puntuales, gracias. Bueno, respetando a los profesores, respetando a sus compañeros, tanto aquí en la clase en vivo como en el grupo de WhatsApp. Tengan mucha paciencia los unos con los otros, porque acuérdense, algunos son nuevos y es la primera vez que estudian y otros ya tienen mucho tiempo con nosotros, así que tengan mucha paciencia. Bien, quiero pasar hoy a este mapa para comenzar. La vez pasada vimos que en la introducción al curso que a pesar de que Salomón era un rey muy sabio, digamos que batalló en su vida espiritual bastante. Se había casado con mujeres paganas y ellas importaron sus ídolos y Salomón mismo empezó a practicar, mezclar la idolatría con la adoración del Dios verdadero. Y bueno, Dios le informó a Salomón que en tiempos de su hijo, que solo iba a quedar su hijo con un pedazo del reino y que se iba a dividir. Y esto es lo que ven aquí en la pantalla como forma de repaso. Acuérdense que en el norte lo azul es el reino de Israel en el norte. Cuando decimos Israel se refiere principalmente en esta época se refiere a eso, a lo que ven en azul, que eran 10 tribus. El reino de Judá en el sur queda con la dinastía de David, con el hijo de Salomón y sus descendientes. También va incluido la tribu de Benjamín muchas veces con Judá. ¿Okay? Bien, les recuerdo que en el norte queda Sidón, ya de donde está pintado de dorado. Sidón es la tierra de Jezabel, la reina.
Y ahí es donde Elías pasó un tiempo con la viuda, ¿verdad? En esa área, en un pueblo que se llama Sarepta. ¿Ok? Pero ahí adoran a Baal y a Sera, pero bueno, de eso vamos a hablar hoy en la lección, ¿ok? Es un pequeño repaso porque en este curso es importante que tengamos en claro que hay dos reinos, el del norte, Israel, y el del sur, Judá. La capital del norte, por supuesto, es Samaria, la capital del sur es Jerusalén. ¿Ok? Bien. Amigos, les recuerdo que este curso tiene 8 lecciones. Esta es la lección 2. Eso quiere decir que si Dios quiere, terminamos en 4 semanas. Son muy breves los cursos. Para los nuevos, les aviso que para aprobar un curso es necesario llevar a cabo el proyecto final. Em, bien puede uno estar de oyente en nuestros cursos, es decisión de cada uno. Em, eh, y pues esperamos que les sea de provecho espiritual eso, pero también nosotros deseamos que estén poniendo en práctica lo que están aprendiendo, que estén progresando y avanzando. Y pues sí es un ministerio espiritual, pero a la vez es una academia, así que sí tenemos expedientes y datos estudiantiles y calificaciones, porque no son muy importantes, la verdad, pero eso a veces las calificaciones nos animan a echarle ganas, ¿verdad? A hacer todo con lo mejor que podamos, pero em, la fidelidad es lo más importante, no es la calificación. Pero sí, al completar un curso, les generamos un expediente académico. Muy bien, el proyecto final para este curso consiste en preparar una enseñanza y compartir la enseñanza. ¿Ok? ¿Cómo preparar la enseñanza? Vamos a asignarles a todos la misma historia para este curso. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Todos en el grupo van a preparar la misma historia y em, les voy a pasar un borrador, un guión. Se va a basar en el método que se llama los 4C. 4 palabras que empiezan con la letra C. Captar, contar, considerar y consolidar. No se preocupen, hoy en estos días les vamos explicando más, pero simplemente preparan una enseñanza, me la entregan, yo lo reviso, les doy luz verde y tal vez con unas sugerencias para mejorarlo y después ustedes la comparten. Puede ser con un grupo, puede ser con su familia, puede ser con un grupo en su comunidad, pueden juntar a vecinos, parientes, bueno, pueden juntar a personas para compartir la palabra. Eh, Cuando juntan a la gente, lo que yo les pido es que hagan una grabación, que graben la enseñanza que ustedes vayan a hacer. Ahora, si alguien no tiene la tecnología, si el celular no aguanta un video muy largo, lo que sea, no hay problema. No quiero que eso sea obstáculo. Por lo menos grábenme un pedacito, 30 segundos, 2 minutos, un pequeño video para que pueda yo ver el grupo reunido. O sea, simplemente pasen su celular a alguien presente y pueden tomarnos video para pasarle a mi profe. Al profesor del curso y eso sirve de evidencia que sí cumplieron con los requisitos del curso. Si por alguna razón no les funciona el video, por lo menos unas fotos, ¿verdad? Y con un informe de, aquí está, nos juntamos yo con cuántas personas y bueno, y qué tal les fue. ¿Ok? Bueno, fecha límite sería. Parece que va a ser la segunda semana de diciembre, creo. No, sería
5 semanas. Ah, del 2 de diciembre, perdón. 2 de diciembre. ¿Ok? 2 de diciembre. Es cuando quiero todo, todo, todo. ¿Ok? Eso les da, si no me equivoco, 6 semanas a partir de hoy. ¿Estoy contando bien? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 6 semanas sería. No, 5 semanas. 5 semanas debe ser. Ok. Puede ser el 2 de diciembre. El primero, el 2 de diciembre, por ahí. Ok. Realmente, una vez que les paso el guión, uno podría ir empezando con preparar la enseñanza. ¿Ok? Veo la mano de Camilo. Por favor, Camilo. Pastor, una pregunta. Dígame. Otra grabación. El video o las fotos pueden ser también con hermanos de la fe, o sea, con Sí, hermanos míos, ¿sí? sí, claro que sí. ¿Cuántas Bien personas, grabación. quienes sean para este proyecto no es, Otra no, grabación. que Y como sean son, seres humanos, no, sí. con un Pastor, grupo de... Eh, otra pregunta. Sí, Francis, díganos. Supongamos que nos reunamos con compañeros del mismo curso, como es el Ah, mismo guión, pero es diferente forma de hacerlo, ¿lo podemos hacer? sí, buena pregunta. No se me había ocurrido eso de, ¿qué tal si 2 personas quieren compartir con el mismo grupo la misma? Bueno, tal vez en ese caso, Camilo, tal vez yo permitiría, si usted sabe que 2 personas que están en este curso quieren compartir con el mismo grupo, tal vez podríamos adaptar el texto de, alguien puede hacer Daniel 3 y alguien también puede hacer Daniel y elegimos otro capítulo, sí, para que el Ok. grupo no tenga que escuchar, bueno, no es malo la repetición, pero tal vez ellos puedan escuchar otro texto. Pero bueno, eso podemos negociar, Camila, no se preocupe, pero me parece, no hay problema, no hay problema. Vamos a ver solución. Ok, muy bien amigos. Más información en en las próximas lecciones. Ok. Bien, vamos a la lección de hoy. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 16. Ok. En algunos países tienen lo que le llaman el clásico, un partido de fútbol entre los pues los equipos principales de la liga nacional de cada país. Y no he vivido en muchos países, pero casi en todos lados veo que hay un partido que le llaman el clásico en cada país, ¿verdad? Aquí en el texto bíblico de hoy tenemos un enfrentamiento clásico entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, entre los profetas del bien y de los profetas del mal. Y fue el Dios verdadero contra... Bueno, a mí me encanta esta historia. Está excelentísimo. Bien, ¿listos? Biblias a mano. Primero de Reyes 18, 16. Ay, perdón. Pregunta 1. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Y les recuerdo que sí, para levantar la mano, eso nos ayuda. Y, veo la mano de Isabel. Por favor, Isabel. Y les aviso, amigos, que a veces cuando, bueno, voy a hacer lo posible para escuchar aportes de distintas personas durante la clase. Así que si usted levanta la mano esta vez y no le damos oportunidad de aportar, siga intentando y tal vez en la próxima pregunta les damos la oportunidad. Es digamos, lo bueno y lo malo de grupos más grandes, que a mí me encanta, pero ok. Gracias por su comprensión. Isabela, adelante. Jehová, Elías, Acab, Abdías, padre de Acab, 450 profetas de Baal y 400 de Acera.
Jezabel, hijos de Israel, pueblo, hombre, dioses, hijos de Jacob, Abraham, Isaac e Israel, siervo, mensajero, y eso sería todo lo que yo encontré. Ok, bastante completo. ¿Nos falta alguien? ¿Alguien nos quiere decir? Katia, ¿nos falta alguien o ya Sí, completa? sí. Nos falta Jezabel, falta Ok. los 450 de Baal, los profetas 450 de Baal, 400 profetas de Acera y también faltan el Espíritu Santo, el pueblo de Israel. Ok, gracias. Creo que sí, algunos sí se habían mencionado, pero muchas gracias, Katia. Excelente. Creo que no, ya hablamos de Acab, ¿verdad? Ya hablamos de Jezabel la vez pasada. Acuérdense que ella no es israelita, es extranjera. Ok, pero se casó con el rey de Israel, Acab. Em, ok, bien. Hablaremos un poco más de ella al final de la clase. Elías, sí, o sea, son 950 profetas en total de los ídolos. El pueblo está presente, no se les olvide. Alguien mencionó bueno, veo en 18, 16. Perdón, lo iba a decir. Sandra o Félix, ¿alguien ve quién falta? No, de esos, de los personajes, Ok, los tengo completos, exactamente así como los mencionó Katia, profesor. ok, excelente, excelente. Pregunta, ¿quién era Abdías? ¿Alguien sabe? ¿Quién era Abdías? Se menciona en el versículo 16, pero para Un saber, profeta. ok, de hecho, Abdías Abdías, era un asistente del rey Acab. ¿es bueno Era o malo? asistente del rey Acab. Él era un temeroso de Dios. Mm, o sea, Era Era- un sirviente, él, un él era asistente de Acab. sí, sí, Lo mandó a que busque en los arroyos, siguiendo pastizales y alimentos para que no se queden a pie por la muerte del ganado, de los caballos. ujú, excelente, muchas gracias, señor Félix. Exactamente. Abdías, o sea, y él es el que guardó unos cuantos 7,000 o 5,000, no me acuerdo, que eran. ¿No? 50 en una cueva y 50 en otra cueva. Profetas de Dios. Sí, salvó a 100 de ellos. Yo qué estoy pensando, pero, perdón, en otra ocasión, Elías dice, yo soy el último creyente en el mundo, en Israel, y Dios dice, no, no, yo he guardado 5,000 o 7,000 que nunca se han arrodillado delante de ante Baal. Entonces, perdón, yo me estaba rebrujando, ¿verdad? Confundiendo. Gracias, Félix. Bien, ok, seguimos. Pregunta 2, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Vamos a escuchar de... Sandra la vez pasada levantó la mano, pero no tuvo... bueno, ya alguien, los otros ya habían aportado. Le damos la palabra a Sandra, adelante. Después a Sí, gracias, Teresa, después profesor. Lady. Bueno, yo tengo aquí 2 bueyes, leña, fuego, cuchillos, lancetas, Ujú, 12 piedras, ujú, 2 medidas de grano, 4 cántaros de agua. ujú. Es lo que yo tengo, profesor. Excelente. Tenía yo los mismos. Y bueno, a ver si alguien
Si algo nos falta. Teresa, ¿cómo ve? ¿Ya vamos completos o nos falta algún detalle? Teresa. Bueno, pastor, yo tengo el Monte Carmelo, el altar, las Ok. piedras, la leña, el fuego, las semillas, el agua, las nubes, el mar, la lluvia, los bueyes, los cántaros, la zanja, las lancetas y las 12 piedras. Ah, muy bien. Hasta nos está pintando, ¿verdad? El escenario de la historia. Muy bien, gracias, Teresa. ¿Cómo ve? Buenas noches, Lady. ¿Usted ve que nos falta algo o cómo vamos? Buenas Buenas noches. noches a todos. Bueno, yo tengo palabra de Jehová, tengo Ujú. el arroyo, la hierba, mulas, la casa del Padre, tengo el Monte Carmelo, las cuevas, el pan y agua, Pan y agua. Sí. las mesas, y pues las otras ya las han dicho las hermanas. Ok, muchas gracias. Ah, sí, el pan y agua ya vi en el 18 versículo 4. Sí, si incluimos todo el capítulo, excelente, excelente. Ok, no sé si alguien ha dicho la sangre de los animales, sería casi un objeto. Ok, muy bien, seguimos. ¿Dónde ocurre la historia? Eso sí, iba a comentar para el número 2. Tal vez no tenemos que mencionar lugares como montañas o cuevas o algo, porque podríamos mencionar lugares para la pregunta 3. Y disculpen, yo sé que hay algo o sea, no hay problema. Es simplemente, tal vez dejamos los lugares para este. No, perdón, Kevin tenía la mano levantada para el anterior. Ahora veo la mano de Yuri Vivar, por favor, Yuri Vivar. Hola, pastor, ¿cómo está? Todo Bueno, bien. yo vi y es Galaad al este del río Jordán, en el año 874 y 853, en el siglo IX antes de Cristo. Ok. Y ahora, después, ¿a dónde van? ¿A dónde van en el capítulo 18? De ahí, ¿hasta dónde van? Por ejemplo, se menciona en el 18, capítulo 19. Ok, ¿a dónde van? Bueno, ya se mencionó, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Yuri. Yuri Arcondo. Archondo, buenas noches, Archondo. pastor. Qué pena, qué pena. No Yuri se Archondo. preocupe. Gracias, señor, por su Dios por su paciencia. vida. Bueno, la historia ocurrió en Samaria, ¿no? Porque Elías regresa a Samaria para presentarse ante Acab. Ok, muchas gracias. En Samaria, sí. Y bueno, no pasen por alto lo obvio que ¿dónde se juntaron para Monte el Carmelo. enfrentamiento? Monte Carmelo, sí, exactamente. Muy bien. Ahí sí. Ahora, amigos, esto es lo que están viendo en sus pantallas. En Monte Carmelo, hoy en día, hasta lo puse en mapas Google, Monte Carmelo, y apareció un lugar que se llama Monte Carmelo. Y este monte es hoy en día lo que creen que era el Monte Carmelo, donde se juntaron. Ahora bien, así se ve todo verde en cierta temporada, pero ¿cómo se lo imaginan ese día? Porque acuerdan de las circunstancias. O sea, no me lo imagino todo verde. No sé si pueden ver voy a hacer lo posible por ampliar el mapa, perdón. Está chiquitito, ¿verdad? Esta es la tierra llamada Tierra Santa, ¿verdad?
por aquí sería Judá en el sur, Israel en el norte, por supuesto. A ver si puedo dibujar en el... Ok, aquí está Jerusalén, o sea, Judá está en el sur. Esta área sería Samaria y el reino del norte, ¿verdad? El reino del norte hasta acá. Aquí es Monte Carmelo. Deja, quito mis dibujos feos. Monte Carmelo es aquí, o sea, muy cerca de la costa, casi llegando hasta la tierra de Jezabel, ¿verdad? En Sidón, ¿ok? O sea, estamos en el norte hacia la costa. Bien, ese es el dónde para esta historia. Y sí, se habla también de cuevas en la primera parte de la historia, ¿no? que Abdías se estaba escondiendo a los profetas de Dios en las cuevas. ¿Cuándo ocurre la historia? ¿Cuándo ocurre la historia, hermanos? Creo que ya se mencionó una fecha, pero ¿qué otros puntos de referencia podemos dar? Veo la mano de Desi Palacios, señor Desi. Pastor, yo quería decir justamente el año que usted acaba de ahorita decir que ya se dio ya. Más o menos lo del año 874 a 850, por ahí antes de Cristo, pastor. Bien, yo estoy de acuerdo. Los números que yo he investigado es más o menos esa época. Lo que sí o sí podemos decir, o sea, en vez de tratar de decir un año exacto, podemos ver en el capítulo 18, versículo 1, ¿ok? ¿Qué es lo que nos indica allí? 18, versículo 1. Desi, adelante. Dice en el tercer año. En el versículo 1 dice, pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, pastor. O sea, estamos ya 3 años después. Y bueno, sabemos también del contexto bíblico que eran 3 años y medio que pasaron desde que Elías se presentó con el rey Acab para decirle, que era en capítulo 17, versículo 1, para decirle, no va a llover hasta que yo diga. Y pues ahora ya han pasado 3 años y medio. ¿Cómo estaría la cosa donde vive usted? O sea, se lo digo a cada quien. Si no lloviera durante 3 años y medio, ¿cómo estaría la economía? ¿Cómo estaría lo de la comida, de agua para tomar, agua potable, para bañarse, para los animales, cómo estarían los animales, cómo estaría la cosa? O sea, hasta hoy en día sería un gran problema no tener nada de lluvia durante 3 años y medio. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el problema en este? Perdón, veo la mano de Génesis. ¿Desea aportar, Génesis? Sí, yo pensaba en eso de que esa pregunta que usted hace de no tener lluvia por 3 años. En el caso de Costa Rica, que se puede decir que dependemos de los ríos, entonces si no llueve, obviamente nos quedaríamos sin agua, porque aquí el agua potable viene de ríos. Entonces, sería un problema bastante grande. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí me fascina, y pues los hermanos chilenos que están aquí tal vez nos pueden informar que se habla de un desierto en Chile, ¿cómo se llama? El Atacama, o tal vez lo estoy diciendo mal, pero dicen que pues casi nunca ha llovido ahí, o casi nunca se ha visto lluvia ahí, y pues me imagino que pues tampoco se ha visto mucha gente por ahí. ¿Dónde se junta la gente? ¿Dónde vive la gente? Pues donde hay agua, donde hay ríos. ¿Dónde están las ciudades más grandes del mundo, de Latinoamérica, de Sudamérica, Centroamérica, México? Pues
se junta la gente donde hay agua, ¿verdad? Por algo, porque necesitamos el agua para vivir. Katia, adelante. Sí, profesor, con respecto al problema quería decir. Sí, algo, adelante, ¿está bien? adelante. Por favor, ¿cuál es el Ya. problema de esta historia? Tanto los problemas obvios, visibles, como los problemas bajo la superficie, como los problemas espirituales. ¿Ok? Gracias. Adelante, Katia. Sí, creo que el problema visible y espiritual es la lucha contra los profetas de Acera y Baal y los profetas de Dios. Y uno de los problemas muy visibles que también va a tener consecuencias espirituales que no se ve mucho aquí es la muerte de los profetas de Baal, justamente cuando Dios demuestra su poder. Los dos problemas más grandes que yo veo son esos, profesor. Ujú. Sí, o sea, esa es la tensión en la historia de qué va a pasar con el profeta de Dios, qué va a pasar con el pueblo, qué va a pasar. Ok, gracias, gracias, Katia. Veo la mano de Yuri Vivar, por favor. Profesor, yo siento que con la lectura el pueblo en el tiempo se volvió politeísta y idólatra. Creo que era un pueblo apóstata y por eso ese es el mayor problema que tenía el pueblo. Gracias, Yuri. Yo quiero tocar ese tema. Bueno, primero escuchemos los aportes de todos, pero bueno, ¿recuerdan ustedes el comentario de Yuri? Ok. Bien, sigue Lady, después Teresa, después Camilo. Lady, adelante. Bueno, yo vi, había sequedad, había hambre, obviamente la persecución a los profetas de Jehová. Puse la incredulidad y también puse la idolatría. Todo tipo de problemas en esta historia, ¿verdad? Sequía, hambre, persecución, son problemas muy graves, ¿verdad? Estaba la vida de Elías en peligro, ¿ok? Excelente, Lady. Sigue Teresa, después Camilo, después Félix. Teresa, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo aquí lo que me resalto mucho es la falta de fe del pueblo de Israel, su desobediencia, esa necedad de, a pesar de que Jehová Dios siempre los ha rescatado, el apartarse de su verdadero Dios y dedicarse a la idolatría, a venerar cualquier ídolo, es lo que los lleva siempre a, pues, a tener tantos problemas, porque durante toda la palabra de Dios ha sido fiel y ellos no se han cansado de darle la espalda. Y Elías es pues que cuando se entera Jezabel de que asesinó a los profetas de Acera y de Baal, él tiene miedo, él duda porque ella pues amenaza de que por sus dioses o por sus ídolos, si lo encuentra, le va a hacer lo mismo que él le hizo a sus ídolos, y entonces ahí pues él como todo ser humano carnal, tiene miedo. Es mi aportación, Paz. Sí, Teresa. Sí, también piensen en cómo se sentía Elías en todo esto. Los altos y los bajos, ¿verdad? De los sentimientos del servidor de Dios, ¿verdad? Sus emociones, su vida, su corazón, su vida espiritual. Gracias por, sí, ponernos en los zapatos de Elías. Bien, sigue Camilo. Pastor, hermanos, no me quiero alargar mucho, pero creo que el principal problema se encuentra en el versículo 21, 18-21, donde dice Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Ese es la gran problema que yo veo ahí, hermanos. La versión que tengo en mis manos dice titubeando, titubeando. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Gracias, Camilo. Muy buen aporte. Doctor Félix, adelante. El pueblo de Israel se encuentra en que las principales autoridades, el rey y su esposa, son los que están promoviendo la idolatría, adorando a los Baales y a Será. Entonces el pueblo piensa que es lo correcto, que es lo que tienen que hacer, porque no tienen el control del rey y de las autoridades del reino. Y entonces Dios envía a sus profetas, no solamente uno, envía varios profetas a través de estos 200, más de 200 años que estuvo dividido el reino, hasta que fueron llevados al exilio, a la diáspora en Babilonia, el reino del norte, como castigo para que ese pueblo que queda, el remanente, sea mezclado con otra gente de otras partes, y entonces dejen de ser el pueblo de Dios. El pueblo de Israel se pierde. Son las 10 tribus perdidas que no se han podido, han sido localizadas, pero que no tienen la presencia de Dios con ellos. Sí, entonces, gracias. El Perdón. pueblo, adelante. El pueblo, al ver el enfrentamiento entre los sacerdotes o profetas de Baal y con Elías, ellos ven que se produce, se enciende el sacrificio que hizo Elías y el otro no, a pesar de estar mojado, empapado en agua por 3 veces. Y entonces ellos reconocen la presencia de Dios, reconocen a Dios en sus corazones. Ellos toman la decisión de regresar a Dios, y ellos proceden a detener y degollar a los 450 profetas de Baal. Me parece que ya hemos pasado a la pregunta de si se resuelve, ¿verdad? ¿Se resuelven los problemas? Empecemos con los problemas obvios. Bueno, mencionamos todo yo creo que una docena de problemas, ¿verdad? Se resuelve lo de la sequía, el hambre, se resuelve lo de la persecución contra Elías, se resuelve lo de la idolatría del pueblo, se resuelve el liderazgo pésimo en Israel, de Acab y Jezabel, se resuelve la duda de si Dios, bueno, no es de que dudamos de Dios, pero si está eso, el suspenso en la historia es de si va a actuar Dios sí o no. Sabemos que Dios siempre actúa, pero wow, imagínense la situación de Elías. ¿Se resuelve todo? ¿Se resuelve en parte o no se resuelve? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven la conclusión de la historia? Katia, adelante, después Yuri Achondo. Sí, profesor. Bueno, con respecto a la falta de fe, idolatría, creo que más adelante se ve, en otros capítulos se ve que eso no se resuelve. La verdad es que el ser humano, nosotros tenemos todo el tiempo falta de fe y también somos idólatras, no solo con las imágenes, tal vez con nosotros mismos, pero con respecto a lo que Elías hizo con los profetas, los mató, sentó un precedente grande para el pueblo que estaba idólatra, que estaba con falta de fe, que estaba titubeando. Entonces, Dios sienta un precedente
con la muerte de estos profetas falsos. Y bueno, claro, las consecuencias las va a ver, se ven después porque como teníamos que leer hasta el 19:2, Jezabel ya le amenaza por esta razón a Elías por lo que mató a sus profetas, porque Jezabel era una de las cabezas idólatras de ese pueblo impío, ¿no? Ujú. O sea, lo que le oigo diciendo, Katy, es que se resuelve a corto plazo. Sí, a corto plazo. Pero a largo plazo. Y la sequía se ha resuelto. Eso sí, la eso sequía, sí. Sí, eso sí. O sea, sí se resuelve, hermanos. El Dios responde, ¿verdad? Dios se manifiesta. Dios, sí, toma acción. Pero sabemos que así como somos de seres humanos que una y otra vez necesitamos a Dios, ¿verdad? Yuri, adelante, le cedemos el micrófono. Yuri, por favor. Yuri Archono. Aló, aló. Ahora Hola. sí, ahora sí. Ahora. Había olvidado prender el micrófono. Bueno, al final se resuelve el problema de la sequía, pero cuando Acab manda a hablar, habla a Abdías y le dice, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos con vida a los caballos y a las mulas para que no quedemos sin bestias. O sea, el país estaba pasando una sequía terrible. No había nada de agua. Ahora, yo quisiera aportar algo. Yo sé que no debe ser, no es una parte del problema de lo que se ha resuelto, pero es algo muy importante para poder identificar. Cuando Elías mandó a que pusieran o sea, ordenó a que pusieran la ofrenda, ¿no? Dice, tomando 12 piedras, edificó un altar en el nombre de Jehová y preparó luego la leña y cortó el buey. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña, ¿no? Y lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. O sea que ellos agarraron agua almacenada que era para subsistir, ¿no? Para subsistir algunos días, y lo echaron todo el agua que tenían sobre la ofrenda, y lo hizo Elías con esa fe de que Dios le iba a responder, ¿no? Claro que sí, señor. Imagínense la gente con sed ahí presente, así de cómo nos encantaría tomar esa agua ahí. Tremendo, ¿no? Entonces, es decir, eso fue un problema y fue resuelto, sí fue resuelto cuando Elías ora por lluvia y el Señor manda llover sobre la tierra, ¿no? Pero ese ha sido un gran problema, ¿no? Sí, fíjese que nunca había relacionado eso de que con la sequía, con los 4 cántaros que es bastante agua y 3 veces, Sí. o sea, pero Son bueno. 12 cántaros de agua. Sí, muy buena observación, señor Yuri. Muchas gracias. Sí, amigos, o sea, a corto plazo sí se resuelve, pero a largo plazo sí, la gente vuelve a lo mismo y así somos. Lo que me preocupa a veces es cuando siento en el cristianismo a veces esto de que me arrepentí de mis pecados y hablan en el pasado como si fuera ocasión única.
El arrepentimiento, amigos, es diario. Diario nos hace falta matar el pecado con la palabra de Dios en nuestro corazón. Es el viejo Adán, ¿verdad? Lo ahogamos, nos acordamos que hemos sido lavados, justificados y ahora santificados por Dios. Y eso nos empodera a vivir para Él cada día, pero eso es todos los días de la vida del creyente. Entonces, no es de que, ya me salvé, ya no necesito el evangelio, ya me arrepentí, ya no, todos los días necesitamos escuchar el evangelio una y otra vez, como si fuera la primera vez, ¿verdad? Bueno, seguimos. Solamente antes de seguir, quiero tomar una pausa para saludar a unos que nunca habíamos saludado. Saludamos a Brenda. Buenas noches, Brenda. Saludamos a Buenas Vania. noches, pastor, compañeros. Hola, buenas noches. Buenas noches, Ruth Sandy. Buenas noches, Oliver. Buenas noches, profesor y compañeros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Pastor Joel y Bien, gracias a compañeros. Buenas Saludos a todos. noches. ¿Qué tal, Oliver? Un gusto. Saludos, Vania. Saludos, Noé Peralta. Me alegra que sí haya podido entrar. Hola, Vania. Ok. Y sí, Noé Peralta. Qué gusto que vi su mensaje en el grupo. Me alegra que haya podido entrar. Ok. ¿Alguien más que no hemos saludado? Bien, bien. Solo quería. Norma, Hola, Norma. bendiciones, pastor, y a todos compañeros. Igualmente, Norma, un gusto escuchar su Ajá. voz. Qué bueno que nos acompañe. Bien, Gracias, bendiciones. igualmente. Bien, pasamos al paso de consolidar, que ahora es la aplicación personal. ¿De qué trata la historia? Y para esta pregunta lo que estoy buscando es un título breve, como si vamos a hacer un cortometraje y ponerlo en YouTube, ¿cómo le vamos a titular de este texto? Isabel y Lady. Isabel primero, y también pueden aportar en el chat, amigos. Bien pueden. Isabel, Lady. Elías creyó en la fidelidad de Dios. Elías creyó en la fidelidad de Dios. Excelente. Okay. Lady, adelante. Pastor, yo le puse, Elías obedece la voz de Dios. Otra vez, Lady, perdón, creo que mi internet se trabó. ¿Puede repetirlo? Elías obedeció a la voz de Dios. Excelente. Elías obedeció la voz de Dios. Ok. Gracias, Lady. Katia y después Sandra. Dios muestra todo su poder como Jehová de los ejércitos. Ok, muy bien. Y a mí me encanta ese nombre para Dios, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. Es de mis favoritos en la Biblia. A veces creo que algunas versiones lo traducen como el Señor Todopoderoso. Y eso es, ok, es el significado, pero me gusta la imagen de el Señor de los ejércitos, el Jehová de los ejércitos. Gracias, Katia. Sandra, usted puede aportar. Sí, sí, profesor. Yo le puse la manifestación del Dios verdadero. La manifestación del Dios verdadero. De eso se trata la historia, ¿verdad? De que quién es el mero mero, quién es el Dios de verdad. Es excelente. Gracias, Sandra, y gracias, Sofía, en el chat también, que Elías cree y obedece lo indicado por Dios, que es todopoderoso. Muy bien, muy buenas ideas. Jehová es el Dios, dice Norma en el chat. Ok, yo creo que vamos bien con ese tema que están agarrando. Obviamente que podríamos pensar en más, pero yo creo
que ya vamos bien. La pregunta 2 es ¿qué pecado se identifica en esta historia y en nuestros corazones? O sea, ¿qué pecado me enseña a confesar Dios en esta historia? ¿Okay? Camilo, por favor. Pastor, el del primer mandamiento. Vamos a amar a Dios sobre todas las cosas también. Es el pecado que me enseña a mí confesar que a veces ponemos cosas ante primero que Dios. El dinero, el amor por un familiar o muchas cosas así. Ese es el pecado que me enseña a mí a confesar. Señor. Muy de acuerdo. Esos serían los ídolos escondidos que tenemos, ¿verdad? La idolatría abierta es como adorar a Baal, y pues eso también. Muchos de nosotros también tenemos que arrepentirnos de eso. Algunos de nosotros hemos practicado la idolatría pública abierta. Hemos practicado lo que se le llama ¿han escuchado la palabra sincretismo? Sincretismo, lo que es mezclar religiones, sincretismo. Amigos, yo soy de origen estadounidense, pero permítanme un comentario, una observación. Me parece que cuando Latinoamérica fue evangelizada, digamos que el cristianismo que llegó aquí fue manejaron un modelo de sincretismo. Trajeron la Biblia, trajeron a Jesucristo, al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también mezclaron elementos de las religiones locales de cada área, de cada región. Y, por ejemplo, si una región tenía una diosa en su religión, a veces el sistema, de los misioneros era incorporar esa diosa en la adoración a la Virgen, ¿verdad? Y nos preguntábamos ¿por qué hay tanto? Y si hay alguien aquí presente que está practicando la fe católica, mi intención no es hablar mal de nadie, estoy simplemente compartiendo lo que se observa, ¿ok? Y podemos hablar de ese tema al momento apropiado, pero se ve que llegaban a tierras que a veces manejaban el politeísmo. Politeísmo es tener no solamente un Dios, sino varios dioses. Y mezclaron ese el Dios verdadero, pero ahora también vamos a tener Dios más la Virgen, Dios más los santos, Dios más, y crearon un sistema mezclado, ¿verdad? De religioso. Entonces, muchos de nosotros fuimos criados en ese mundo, en ese sistema, y tal vez ni cuenta nos dimos porque decían, no, hay un solo Dios, pero en realidad fue un sistema sincretista o mezclada, ¿verdad? Ok, gracias por permitirme compartir esa perspectiva, pero también me gustaría escuchar los suyos, pero a la pregunta a mano, perdón, ¿qué pecado? Lo menciono, perdón, porque también es bueno a veces, amigos, tomar un minuto para reflexionar sobre los pecados de nuestro pasado, ¿verdad? De la vida antes de Cristo, de la vida antes de conocer la palabra, y simplemente decir, pues, perdóname, Dios, por mi ignorancia antes, perdóname por mi sincretismo, por mezclar, por titubear entre dos sentimientos, perdóname, Dios, por tener un pie aquí y un pie allá y sin darme cuenta tal vez, pero perdóname. Y claro que sí nos perdona, ¿okay? Claro que sí. Bien, Katia, gracias por su paciencia. Después Teresa, ¿okay? Katia. Sí, yo confieso aquí que el pecado que me enseña a confesar es
también la falta de fe y la falta de dependencia de Dios, porque Elías dependía totalmente de Dios. Él fue muy fuerte para poder matar a esos profetas, y también de una pequeña nube tener tanta fe para que iba a haber lluvia. De este tamaño, ¿verdad? La nube. Sí, del tamaño de la palma de una mano. Y mandó al mensajero 7 veces, ¿verdad? No, ve a ver, ¿no? Ve a ver. Sí. Sí, 7 veces. Qué bien, Katia, qué bien, ¿ok? Bueno, hemos mencionado idolatría, falta de fe, mezclar religiones. Teresa, por favor, ¿algún otro pecado? Sí, pastor. Bueno, mencionando lo que usted dice de ese sincretismo, aquí en México se dio mucho con los mexicas, que eran politeístas, tenían muchísimos dioses y se valieron de una deidad que veneraban los mexicas que se llamaba Tonantzin. Entonces de ahí viene esa creación de la Virgen de Guadalupe. En México, lamentablemente, desde que somos niños, se nos enseña que ella es la madre, pero se pone por encima de Jesucristo. Entonces aquí tristemente es una de las iglesias, creo que a nivel mundial, más visitada, y es una de las iglesias que aportan muchísimo dinero al Vaticano. Yo afortunadamente me pude alejar de eso. Mis padres me inculcaron siempre la religión católica, pero bendito sea Dios que encontré la verdad en Jesús. Y sí, tristemente aquí en mi país siempre se pone a la madre de Jesús por encima de Jesús. Entonces eso es tener otros ídolos delante del verdadero Dios. Esa sería mi aportación, pastor. Gracias, Teresa, por tenernos la confianza de compartir su historia y esa información histórica que a veces eso nos ayuda a saber de dónde viene, ¿verdad? De dónde viene una práctica religiosa. Muchas gracias, Teresa. Yuri Archono, adelante y después seguimos con la pregunta 3. Yuri. Nuevamente, bueno, enseña algo, un pecado muy terrible. Justamente el versículo que yo había leído antes, que había compartido, el 18:5, donde dice, dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no quedemos sin bestias. Acá el rey está dando mayor importancia a los animales, a las bestias, que al pueblo, ¿no? Y nosotros muchas veces damos más importancia a los amigos, al trabajo, al deporte, que a nuestra familia. Estamos buscando arreglar los problemas de los demás y dejamos de resolver los problemas de nuestra familia. Para mí es un pecado grande eso, ¿no? Que acaba cometido aquí también. Eso. Sí, en vez de preguntar ¿por qué no ha llovido? ¿Por qué Dios está en nuestra contra ahorita? ¿Por qué Dios nos está disciplinando? Y reflexionar sobre sus propios pecados. Está pensando en los animales, que, bueno, es bueno cuidar los animales, obviamente, pero... Muy bien, gracias Yuri por su comentario. Vamos a la pregunta siguiente. Y gracias Yuri, me hizo pensarlo de otra forma. ¿Okay? Pregunta 3, mi pregunta favorita de toda la clase. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia y en nuestras vidas? Félix, Isabel. Adelante, Félix. Él nos brinda las oportunidades de arrepentirnos y hacer cambios en nuestras mentes y sentimientos.
y nos da su gracia gratuita y abundante con la obra de Jesús con su doble sustitución, con el Espíritu Santo y los santos sacramentos, que nos da oportunidades para que podamos nosotros cambiar y dejar atrás esas estructuras viejas, y especialmente el antiguo Adán, el viejo Adán, que nos busca el pecado, que nosotros pequemos. Sí, Señor. Sí, Señor. Dios fue bueno con ellos a pesar de su actitud, ¿verdad? De la actitud de la infidelidad del pueblo, ¿verdad? Gracias, Félix. Isabel, adelante, donde vemos el amor de Dios en esta historia y en nuestras vidas. En que Dios siempre estuvo con Elías. Siempre estuvo con él, lo mandaba a algunas partes y cuando lo iban a atacar, lo querían matar, él lo refugiaba como veíamos la clase anterior. Y él siempre estuvo con él y también que Elías siempre confió en él. Tenía fe en él y confiaba, sabía que él era un Dios que iba a cumplir sus promesas. Así como a mí me muestra, me enseña que debo confiar en él, que él siempre va a cumplir sus promesas y que siempre está conmigo. Eso, pastor. Sí, me encanta la oración de Elías. Oh, Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pues demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y pues respóndeme, Señor, respóndeme para que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios. Gracias, Oliver, veo su mano. Oliver. Sí, la levanté, pero ya me ganaste, Pastor Joel, porque iba a comentar eso precisamente, que en la intercesión de Elías por el pueblo de Dios, ¿verdad? Elías conoce el nombre del Dios verdadero, conoce los hechos del Dios verdadero e intercede por un pueblo que desconoce al Dios verdadero, ¿verdad? Aún así hay alguien que intercede por ellos y dice, para que conozcan que este pueblo, que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, ¿verdad? O sea, es la intercesión del justo, ¿no? ¿Y en nuestras vidas? ¿Quién intercede, Oliver? Y en nuestras vidas, bueno, primero el Señor Jesucristo que intercede por nosotros, ¿no? Que Él es quien vino a mostrarnos la voluntad del Padre, el nombre de Dios revelado, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos lo revela, que nos lo dice a este nombre, este es el nombre de Dios, y que las aguas del bautismo ya no son puestas, las aguas no son puestas sobre ese altar, sino puestas sobre nosotros para salvarnos, no para condenarnos. Y Dios envía también sus profetas, sus maestros, sus hombres fieles que salen y predican la palabra, ¿no? El evangelio del perdón de los pecados. Amén, amén, de acuerdo, Oliver. Vemos un paralelo aquí con Elías y su intercesión y la obra de Cristo y pues, ¿por qué no? ¿Por qué Dios no destruyó a su pueblo? ¿Mandó fuego del cielo? ¿Por qué no mandó un fuego consumidor sobre su pueblo? El pueblo infiel, un pueblo que estaba vacilando entre Dios y Baal. ¿Por qué no los destruyó Dios? Y en vez de destruir a su pueblo, destruyó al sacrificio, ¿verdad? El amor de Dios es incomprensible. El amor de Dios es incomprensible. Ese castigo, pues, ¿por qué lo mandó Dios sobre Cristo y no sobre nosotros? Cristo es nuestro sacrificio. Cada vez que vemos un sacrificio sobre un altar, siempre queremos pensar en Cristo.
Y ahí está el sacrificio, ahí está Cristo, que también fue puesto sobre la leña, ¿verdad? Sobre una madera más bien, sobre la cruz. Y Dios envió su castigo sobre Cristo y no sobre nosotros. ¿Okay? Bien, Desi, vemos la mano de Desi. Pastor, quería acotar algo ahí. Justamente el amor de Dios, para mí yo lo veo ahí en la historia, a ver, ¿cómo podría decirle? Al dejar de todas maneras el fuego encendido en una persona, que es Elías. Y estar la palabra allí, su palabra de él, en Elías, porque quedaba solamente Elías, dice, en contra de 400 y tantos creedores de otros dioses, y solamente quedaba Elías, o el único profeta de Dios. Entonces así veo yo el amor de Cristo, como usted lo acaba de decir, justamente está plasmado ahí, ¿no? Como Dios siempre nos hace que nosotros veamos su palabra, veamos su amor, veamos su accionar de Dios. Y así también ahora yo veo ahora presente el accionar de Dios en Academia Cristo, porque nos da la manera de enseñarnos el verdadero evangelio, la verdadera palabra que llega a nosotros, a nuestros oídos netamente de lo que dice la Biblia. Ese es el amor de Dios, pastor, para mí, que veo yo de Elías y lo veo ahora en la actualidad. Muchas gracias, Desi, por sus palabras de ánimo para nosotros. Y sí, ciertamente que Dios plantea Dios da regalos a su pueblo, a su iglesia. ¿Y cuáles son esos regalos? Líderes. Dios da, bueno, el Nuevo Testamento nos indica que los líderes que Dios envía son regalos para su pueblo. Gracias. Seguimos con la pregunta 4. Perdón, Yuri Vivar. Pastor, yo considero que además que todos los profetas que murieron, qué sé yo, también hay una gran parte que entendió el mensaje por lo que había pasado. Y creo que Dios es como el gran lazarillo de nuestras vidas, por eso nos guía siempre en la oscuridad. Y para eso ocupa esta grande manifestación. Por eso le agradezco a Dios por eso, por entender que siempre está mostrándome algo para nuevamente acercarme al camino. Eso. Sí, señor, y eso sí, pues ya es algo para la pregunta 4, de pues acercarnos al camino, al 100, ¿verdad? No a medias, pero al 100. ¿Qué vamos a hacer, amigos? Enfrentar la idolatría, tanto en la cultura y la sociedad que nos rodea, en el hogar, si hay ídolos en nuestros hogares o en nuestros corazones. Ya es momento de enfrentar, identificar esos ídolos, tirarlos literalmente o pues espiritualmente, en arrepentimiento, en confesando nuestros ídolos a Dios, y a veces ayuda en hablar con otra persona, con otro creyente. Eso es parte de sanar, ¿verdad? Bueno, es una parte saludable del arrepentimiento a veces, de hablarlo con alguien. Y pues bueno, muchas cosas podríamos decir, pero vamos a seguir predicando la palabra en el espíritu de Elías y con el amor de Dios. Okay. Muchas cosas que podríamos decir. Siento que este texto sería bueno para compartir con personas que tal vez están batallando para creer que Dios es el único camino.
que solo Dios, y no necesitamos orar a nadie más. Ok, unos minutitos para, en conclusión, solamente para darles un poco de información acerca de Baal. Acab y Jezabel adoraban a Baal. La adoración a Baal ya estaba presente en Israel antes, desde los tiempos de los jueces. Esa era la época después de Moisés, después de Josué, cuando recién se habían establecido en la tierra de Canaán, que ahora es Israel y Judá. Pues ya los países alrededor ya estaban adorando a Baal, pero ya con la llegada de Jezabel a Israel, pues creció mucho, aumentó mucho la adoración a Baal en Israel. Bien, ¿quién era Baal? Bueno, Baal no existe, es un dios falso, pero la palabra Baal simplemente significaba como Señor, pero ellos lo consideraban lo adoraban como Dios de la lluvia. Y para el Dios de las cosechas, ¿verdad? Entonces los adoradores de Baal también participaban en una adoración, digamos, su adoración incluía fornicación sagrada, según ellos, en su templo, y en algunas ocasiones hasta ofrecían holocaustos, a sus hijos como holocaustos a Baal. En el libro de Jeremías se habla de eso. Entonces, lo irónico es que cuando Elías dice no va a llover, él les está mostrando, está dando testimonio de que Baal no es el Dios de la lluvia. El Dios todopoderoso es el Dios no solamente de la lluvia, sino de todo. Asera también era digamos, el lado femenino, era la diosa. Muchas veces hacían un poste de madera y se tallaba un símbolo de la diosa y se creía que ella era la hermana y la esposa de Baal. Disculpen la imagen, pero es que ella era la diosa de la fertilidad, o sea, la diosa de la pasión y era adorada mediante un tipo de prostitución sagrada. Así es el diablo, ¿verdad? El diablo, pues, hace que los seres humanos, bueno, trabaja con la naturaleza pecaminosa del ser humano y ellos terminan llamándole adoración al pecado, ¿verdad? Bueno, abominable al Señor Dios. ¿En qué termina la historia de Elías? Elías ora por lluvia, llueve. En el capítulo siguiente, Elías, bueno, un tal Eliseo estaba trabajando en el campo y Elías echa sobre él su manto, mostrando que él va a ser su sucesor y pasa por un tiempo como su aprendiz. Elías sigue en conflicto con Acab y Jezabel y tienen un enfrentamiento por el asesinato de Nabot. Una vez Acab y Jezabel le roban el viñedo a un señor y lo matan. Bueno, en Segundo de Reyes, capítulo 2, Elías es llevado al cielo sin morir. Pero antes, Eliseo pide una doble porción de su espíritu y se le concede. Eliseo hace todo tipo de milagros, casi los mismos milagros que hace Elías, sana las aguas de un pueblo. Una vez 42 muchachos se burlan de Eliseo por ser calvo, pelón, no tener pelo aquí, y dos osos. Eliseo los maldice y dos osos salen, o dos osas, no me acuerdo, salen del bosque y los despedazan. Él multiplica el aceite de una viuda, resucita al hijo de una familia, quita el veneno de una olla de guisado, multiplica 20 panes de cebada para alimentar a 100 personas. Y bueno, es como una sombra del
de los grandes milagros que haría Jesucristo, ¿verdad? Bueno, otros milagros hace Eliseo también, su sucesor. Regresando a Elías, Elías es mencionado bastante en el Nuevo Testamento. Acuérdense de la carta de Santiago, dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Y qué ejemplo da? Dice, Elías era un hombre con limitaciones igual que nosotros, pero él oró y que no lloviera 3 años y medio y no llovió. Y oró que lloviera y llovió. O sea, la oración del justo es poderosa y eficaz. Elías también se menciona en la conclusión del Antiguo Testamento. El profeta Malaquías dice que viene otro Elías, y algunos judíos creían que va a regresar literalmente Elías, pero se trataba de Juan Bautista, porque cuando el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías en Lucas capítulo 1, le dice, tu hijo va a trabajar en el espíritu y el poder de Elías. ¿Okay? Elías también está en el monte de transfiguración junto con Moisés y Cristo. ¿Okay? Bueno, Pablo también menciona a Elías. Dice, así como Dios conservó a un remanente de 7,000 personas en los días de Elías, Pablo dice, igual, Dios siempre va a preservar a un remanente. Aún hablando Pablo de los judíos, que va a haber judíos que creen, ¿ok? Eso dice en los tiempos de Pablo. Bien, esa es la historia de Elías. Ya en las próximas lecciones ya vamos a tratar otra época. Vamos a adelantar la historia, digamos. ¿Okay? Muy bien. Para el próximo martes, lección 3, les paso el video de entrada. Bueno, vamos a ver algo de Segundo de Reyes 18, Segundo de Reyes 19, pero me parece que, me hace falta publicar específicamente qué versículos pueden preparar para las preguntas de quiénes, qué objetos, porque 2 capítulos tan largos, tal vez eso sería mucho. Pueden leerlos, pero para preparar los detalles de nuestras preguntas de quiénes, tal vez debo indicarles un pedazo más condensado, más breve, perdón. Ok, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos en la clase. Hoy vamos a concluir con una oración. Dios Padre, muéstranos cada día en tu palabra y en la vida que tú eres el único Dios y el único Dios verdadero, que tú eres todo lo que necesitamos. No necesitamos otros dioses, no necesitamos otros diosesitos, no necesitamos otros santos, ni la Virgen, porque te tenemos a ti, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con eso nos basta. Señor, manténnos fieles, aún en momentos de persecución, cuando estamos bajo ataque, así como estaba Elías. Él sufrió mucho, pero te sigo fiel. Señor, que nosotros en el espíritu y poder de Elías, que estemos orando, intercediendo por tu pueblo y actuando. Pero siempre confiamos en ti, Señor, para escucharnos, respondernos, protegernos y salvarnos de tu manera y en tus tiempos. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Amén, pastor. Amén.